Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Gracias por atender esta invitación del gremio a compartir con ustedes una hora de cifras y de información, análisis estratégico, en una apuesta muy interesante de nuestro equipo de información estratégica, liderado por Karen Ortega, que nos van a contar y nos van a presentar hoy un interesante análisis sobre cambios demográficos y oportunidades de innovación en el mercado de vivienda. Para nosotros desde el gremio siempre un placer poder contarles los resultados de las investigaciones, pero más allá de eso, también encontrar un equipo tan fuerte como el de información y análisis estratégico del gremio, que pese a la coyuntura en la que estamos actualmente atendiendo 1000 temas desde la política pública, en general del mercado y solucionando temas gremiales de corto plazo, tienen el tiempo y la disposición para seguir investigando y seguir proponiendo valor agregado para los afiliados, para los equipos regionales, para los gerentes que también demandan mucha información sobre las tendencias de nuestro sector. Este producto, Geotendencias, que más adelante Karen les va a contar un poco más al detalle, es una apuesta interesante para poder simplificar los esfuerzos de generación de información en historias cortas, concretas y sobre todo muy útiles para los empresarios en la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, la apuesta de hoy en la próxima hora es poderles contar un poco del balance de las cifras a julio, en materia comercial, en materia de las ventas de vivienda y demás, hablar un poquitico del panorama de riesgos. Estos dos componentes será mi tarea, pero quizás la parte más importante de esta reunión es poderles contar los resultados de Geotendencias y que ustedes puedan ser usuarios regulares de esta información, divulgar la misma, proponernos nuevas investigaciones y desde luego formular todas las preguntas que consideren necesarias para poder profundizar en nuestros análisis. Entonces, de nuevo, quiero agradecerles por conectarse. Sabemos que justo después de las 2 de la tarde puede ser un momento crítico en las agendas, particularmente después de un fin de semana largo, pero de nuevo agradecerles por conectarse con nosotros y estar siempre atentos a la información del gremio. Vamos a compartir dos presentaciones. La primera parte, como les mencionaba, la voy a hacer yo, que es quizás la parte más simple y sencilla de esta intervención, contarles cuáles fueron los resultados a julio. Y la segunda parte entonces la hará Karen Ortega, jefe de estudios económicos y de información estratégica del gremio. Entonces vamos a arrancar. Voy a compartirles la presentación que tenemos de las cifras del balance un poco de manera general, pero quizás transmitiendo algunos de los principales elementos que hemos encontrado en esta coyuntura reciente del sector. La primera parte, para poder ir muy rápido sobre las cifras, el balance del mercado de vivienda julio, desde el punto de vista de la reactivación, quizás los dos datos más importantes son el 98% de nuestros proyectos ya se encuentran en actividad, particularmente entendiendo actividad como reinicio de actividades en obra y ejecución propia de los proyectos. Luego eso nos da una buena perspectiva de generación de valor agregado para el sector en el trimestre julio-septiembre. Recuerden que el fin de semana pasado, quiero decir el viernes pasado, salieron los datos del valor agregado del Producto Interno Bruto del país y el valor agregado del sector. Y los resultados mostraron reducciones superiores o, digamos, más negativas del 30%. Una buena parte de esa explicación radica en que durante el mes de abril, y quizás una parte menor del mes de mayo, tuvimos las obras de construcción cerradas y luego la parálisis de actividad superó casi el 40% en el total de volumen censado en el trimestre. Quiere decir eso que solo con la parálisis del mes de abril generalizada de la actividad, la pérdida de valor agregado del sector fue de 1/3. Es decir, realmente los meses de mayo y junio no lograron compensar lo que fue el frenón de actividad en el mes de abril. En ese sentido, contar en el trimestre julio-septiembre y con el monitoreo regular que hagamos de las cifras, que tenemos un 98% de los proyectos en actividad, es un muy buen balance para minimizar esos riesgos digamos, de estancamiento del desarrollo de los proyectos. Y el segundo gran indicador en esta apuesta de reactivación que nos parece importante compartir es que hoy en día el 90%, quizás en algunas regiones un poco más alto el indicador, pero en promedio el indicador de apertura de salas de venta está sobre el 90%, que también es una buena apuesta y que refleja los resultados en materia comercial que hemos visto
recientemente. ¿Por qué no el 100%? Y probablemente todavía hay medidas de confinamiento y decisiones a nivel municipal que restringen la apertura de ciertas actividades o que simplemente asociado a la movilidad de las personas también están limitando o se limita un poco el desarrollo de actividades comerciales, particularmente en los proyectos, y se opta por no abrir las salas de venta. Esperemos esto cambie prontamente y septiembre nos pueda describir un panorama de apertura de salas de venta del 100%. ¿Cuáles han sido los resultados? Y voy a contárselos muy rápidamente. Este gráfico muestra el volumen de ventas mensuales desde el julio del 2018 hasta julio del 2020, es decir, los últimos 2 años. En las barras azules está la historia antes de diciembre del 2019, en las barras grises los 2 primeros meses de este año como un elemento comparativo, y de marzo a julio tenemos un periodo de 6 meses, un periodo de 6 meses con tendencias muy disímiles, pero con una lógica interesante a la hora de entender cuál ha sido el proceso de reactivación del sector. En resumen, el último mes logramos la comercialización de 15.081 viviendas en el territorio nacional o en los 105 municipios que hacemos barrido con nuestro censo de edificaciones de coordenada urbana. Y la gran conclusión es, hemos pasado de un abril crítico de 5.617 unidades a un julio mucho más esperanzador de 15.081 unidades, es decir, la recuperación a lo largo de ese último trimestre ha hecho que la actividad frente a su mes más crítico esté hoy en día en 3 veces ese nivel. La pregunta es, ¿qué podemos esperar y cómo se puede comparar eso con unos niveles promedio de actividad? Si uno trazara la línea promedio de actividad desde julio del 2018, debería estar sobre el orden de las 15.500 o 16.000 unidades. Luego estamos levemente por debajo del promedio histórico o de ese periodo, pero claramente la tendencia nos describe que fácilmente podemos superarlo si la dinámica de comercialización persiste en los meses siguientes. Hay algo que es muy importante destacar y es, podemos nosotros dar parte de tranquilidad de que las ventas de vivienda ya tomaron todo el ritmo, digamos, que esperaríamos, y hay un factor o hay 2 sesgos, uno al alza y otro a la baja, que me parece importante destacar. A la baja, digamos, para ser más conservadores en nuestra expectativa de ventas en el periodo julio-diciembre, es que seguramente durante los meses de abril y mayo, una parte de la comercialización también estuvo represada y hoy en día se está, digamos, evacuando esos procesos comerciales que estaban cerrados durante los meses de marzo, abril y mayo, donde claramente la operatividad y las medidas de confinamiento eran mucho más estrictas y se limitaban muchísimo más los procesos de movilidad y el desarrollo propio de los negocios en general. Entonces, una parte de la explicación de la recuperación puede también estar asociada a eso. Esperemos sea una parte menor. Y el sesgo positivo de que estas ventas pueden fácilmente superar los niveles incluso del periodo enero-febrero es que tenemos las apuestas de política pública más ambiciosas que hemos tenido recientemente, que son los 100.000 subsidios para el segmento medio y la continuidad efectiva con los 100.000 subsidios adicionales del programa de Mi Casa Ya. Entre esos 2 segmentos, el segmento de vivienda de interés social y el segmento medio o hasta 500 salarios mínimos, que es donde está orientada la medida, digamos, la apuesta o los programas de gobierno recientemente anunciados y hoy en día en reglamentación, cubren el 90% de nuestra oferta. Hoy en día, 9 de cada 10 viviendas que tenemos en oferta disponible tienen precios inferiores a los 440 millones de pesos. Entonces, tenemos un muy buen marco de aplicación de la política pública en relación con la vivienda y la oferta disponible, y puede hacer entonces que en un sesgo positivo estos números de 15.000 unidades fácilmente lleguen a 19.000 o superen las 20.000 unidades mensuales. Esperemos así sea nuestra lectura y las expectativas. Desde luego esto simplemente reconociendo esos 2 factores, pero no podemos descuidar elementos críticos que quizás ahorita en la parte de riesgos les puedo contar un poco más. ¿Cómo está el mercado por los segmentos? Simplemente separando el segmento BIS y no BIS, aquí lo que podemos ver es una recuperación mucho más, digamos, dinámica del segmento BIS. Pasamos de 3.900 unidades en el mes crítico de abril a cerrar el mes de julio superior a 10.400 unidades. Luego ahí hay una reactivación mucho más amplia, digamos, dinámica, incluso frente al componente o al promedio reciente del último año,
los 10.400 unidades están muy cerca de los volúmenes de comercialización desde mediados del año pasado hasta la actualidad. Entonces, la recuperación ahí se mantiene bien. En el segmento no bis, a un menor ritmo y quizás con unos niveles todavía un poco inferiores al promedio reciente, pero también con una buena perspectiva, pasamos de 1.738 unidades del mes crítico de abril a 4.600 unidades en el mes de julio del 2020. Resultado favorable en ambos segmentos, muchísimo mayor dinamismo en el segmento de vivienda de interés social, y vean ustedes que de 15.000 unidades que comercializamos en el último mes, 10.500 corresponden a viviendas de interés social, luego sigue siendo el jugador o sigue siendo el segmento clave del mercado, con un 60 o 70% de las ventas mensuales. El siguiente elemento que queríamos destacar es cómo ha respondido la oferta de proyectos, cómo han respondido los empresarios lanzando nuevos proyectos al mercado. Y el conteo mensual de nuestro censo, de la nueva oferta puesta en el mercado, nos muestra que en el último mes se lanzaron 11.200 unidades. Y aquí el fenómeno de recuperación ha tenido una tendencia mucho más conservadora, modesta. Respuesta, digamos, hipótesis natural de lo que le ocurre al mercado. Obviamente estamos en un periodo de incertidumbre. Las decisiones de lanzar proyectos requieren muchísima más, digamos, certeza de entender un poco cuáles son las nuevas condiciones del mercado, pero aún así, frente a 15.000 unidades comercializadas, tener lanzamientos de 11.000 unidades nos permite entender que entonces que el mercado también, tanto de oferta como de demanda, se está regulando, equilibrando, pero también operando de manera dinámica. No hay pánico generalizado en la oferta, no hay contracciones, digamos, regulares o permanentes en la demanda, y el mercado, en línea con la recuperación que les he contado, viene respondiendo de manera positiva. ¿Qué ocurre desde los inicios de obra? Variable crítica para nosotros a la hora de identificar la generación de empleo, la demanda de insumos. Lo que vemos es que apenas pasó el mes de abril y con el repunte, digamos, o la reapertura de obras que tuvimos en el mes de mayo, junio y que persiste hoy en día bajo ciertas condiciones en algunas regiones, pues los niveles de inicios de obra se han mantenido relativamente positivos. Niveles entre 7.500 y 9.000 unidades han descrito el periodo reciente, de nuevo siendo crítico el mes de abril del 2020. Frente a la historia reciente, todavía los inicios de obra están rezagados. Nuestra hipótesis, y muy probablemente sea la naturaleza, digamos, del mercado, o lo que refleja un poco el mercado, es si tenemos ciclos comerciales un poco más amplios, si hemos tenido un periodo de ventas con menor dinamismo, es muy probable que los puntos de equilibrio que se tenían previstos alcanzar para los proyectos entre marzo y julio del 2020, pues tengan todavía una fase por comercializar y entrarán en ejecución, es decir, nos marcarán inicios de obra en los próximos meses. Cifras de regiones, la recuperación ha sido generalizada, o por lo menos los resultados nos muestran que la mayor parte de las grandes regiones o de las regiones o los mercados de mayor dinamismo muestran repuntes. Sin embargo, pues hay diferencias que vale la pena destacar, vale la pena entender, y creo que hacen parte también de la definición de estrategias de reapertura sectorial que se den en las regiones. Hablemos del caso de Bogotá. Bogotá venía en volúmenes de comercialización antes de marzo, entre enero y febrero, niveles promedio de ventas cercanos a 4.750 unidades. Cae muy críticamente en el mes de abril, y la dinámica, si ustedes se dan cuenta, es un poco menos acentuada de recuperación. La tendencia pasa de 1.000 unidades a 2.900 unidades, pero todavía no llega, ni siquiera se acerca a los niveles previos de marzo. Ahí todavía, digamos, hay espacio por recuperarse, por lo menos frente al promedio nacional, y muy probablemente las medidas de restricción a la movilidad o de confinamiento por zonas pueden estar jugando en contra de esa dinámica. El segundo gran elemento, o la gran región, digamos, que nos aporta bastante el mercado nacional, es lo que ocurre en los municipios aledaños a Bogotá. Hablando de todos los municipios de Cundinamarca, la recuperación ha sido más acentuada. Ya estamos en niveles muy cercanos a febrero, con 2.040 unidades. No fue tan crítica la caída, digamos, que experimentamos en abril, y la tendencia empieza a equilibrarse y por lo menos nos da un referente comparativo frente a los primeros meses. Destacamos muchísimo el caso de Valle, que en este gráfico aparece en barras azules, y cómo nos damos cuenta que en los meses de junio y julio, incluso siendo julio el mejor mes del año, está por encima de los meses de enero y febrero, y claramente
superior al promedio de los últimos meses, entendiendo los últimos meses como marzo-junio. Tenemos unos niveles de comercialización dinámicos, un mercado que se recupera bastante bien y que nos da una respuesta, digamos, en perspectiva favorable. En el caso de Antioquia, estamos muy similar a la dinámica de Cundinamarca, una recuperación que ha tenido cierta gradualidad. No estamos en los niveles todavía promedio enero-febrero, pero sí que estamos por encima de los niveles promedio marzo-junio o marzo-mayo, digamos que estaban por debajo de las o muy cercanas a las 1.200 unidades. Hoy estamos por encima de las 1.500 o 1.600 unidades en promedio. Y en el caso de Atlántico, a diferencia de los otros 4 mercados que les he contado, todavía la dinámica ahí no es tan concluyente de recuperación. Si bien las reducciones en los periodos marzo-abril no fueron críticas, tampoco vemos un repunte, digamos, muy marcado en este gran mes de julio, donde todavía los números nos mostraron niveles muy cercanos a las 900 unidades comercializadas, y esperaríamos los meses que vengan en agosto, septiembre, sean meses donde volvamos por lo menos a los niveles de comercialización enero-febrero que eran tan positivos en ese mercado. Mercados intermedios que tienen niveles de comercialización hasta 900 unidades en promedio mensual. Encontramos en el caso de Santander un mercado de recuperación, digamos, favorable, no en los niveles pre-COVID, pero sí en los niveles promedio superior a la fase de confinamiento. Luego julio nos marcó un buen mes. En el caso de Tolima, bastante bien, digamos, muy cercanos a los niveles de febrero, incluso lo supera y estamos muy cerca a los niveles de enero. En el caso de Magdalena, un mercado todavía bastante rezagado. Veníamos con comercializaciones cercanas a 600 unidades mensuales y todavía no hemos superado las 228 unidades promedio mes en el periodo entre marzo y julio, en esta fase crítica reciente. Risaralda se recupera bastante bien, otro de los buenos ejemplos para contar, como lo contábamos, de Valle y quizás de Santander. Y en el caso del mercado de Bolívar, datos sorpresivamente favorables. En el caso de julio tuvimos una comercialización que, de nuevo, ha sido la más alta de este año y muy probablemente una de las más altas en su promedio histórico, frente a su promedio histórico. 869 unidades comercializadas en el mes de julio, que nos marcan una fase de recuperación o por lo menos una respuesta comercial muy favorable en esa ciudad. No me detengo en los mercados de menor volumen de actividad, pero básicamente pudiésemos destacar casos interesantes como los de Caldas. Quisiéramos destacar el caso de Norte de Santander con algo de recuperación también relativamente sostenido. Y en los demás mercados hay cierta irregularidad. Casos de Cauca y Nariño, todavía vemos mercados donde no logramos los niveles previos al mes de marzo y demás. En resumen, esta diapositiva nos muestra qué mercados vienen recuperándose de manera sustancial, o por lo menos mostraron números muy favorables en julio y que son superiores al periodo marzo-julio, pero que todavía, digamos, no logran superar los niveles promedio históricos. Estos mercados que dijéramos son los mejores mercados o donde hemos visto mayor repunte: Bolívar, Boyacá, Caldas, Huila, Risaralda, Santander y Valle. Estos 7 mercados nos marcan, digamos, un muy buen escenario de recuperación frente a los datos recientes, y un rezago importante todavía, que las ventas recientes siguen siendo inferiores al periodo reciente e incluso a sus promedios históricos en los casos de Atlántico, Cauca y Nariño. ¿Cuál es el balance de riesgos de esta dinámica que por ahora nos permite contar una historia positiva? El balance de riesgos nos dice lo siguiente: el primer indicador, ¿qué ocurre con el inventario terminado? Nuestras expectativas eran en un escenario claramente de recesión o de desaceleración o de contracción económica muy fuerte, con efectos críticos sobre el empleo. Es muy probable que el inventario terminado aumente. En buena hora, al mes de julio, todavía no vemos incrementos importantes. Por el contrario, estamos viendo una reducción, digamos, regular y permanente en el inventario terminado del segmento medio, que a febrero del 2020 contabilizábamos 7.126 unidades, hoy estamos en 6.855, una reducción, y que claramente nos describe una tendencia mucho más favorable frente a lo que veníamos viendo en los últimos años, que era un incremento permanente en el inventario terminado. Si esta tendencia se acentúa y si, como tenemos la expectativa, el subsidio del segmento medio o el Fresh No Biz actúa de manera oportuna y rápida para dinamizar los inventarios, vamos a tener que esta dinámica va a continuar
o nuestra perspectiva y nuestras lecturas puede continuar reduciéndose, lo cual sería un factor fundamental para reactivar todo el ciclo comercial y constructivo del sector. En el caso del segmento alto, el mercado ha venido ajustándose de manera regular. La tendencia aquí, quizás desde mediados del año pasado, no nos venía preocupando. Año a año estamos, digamos, está reduciendo el volumen de inventario terminado en una tasa de 500 unidades en comparativos anuales, pero lo cierto, la gran conclusión es que en los dos segmentos que hasta hace tal vez 5 o 6 meses venían en una acumulación permanente de inventario terminado, hoy las noticias son relativamente más positivas. No cantamos victoria, pero las cifras nos están contando una historia favorable. El segundo gran elemento y preocupación que nos hemos planteado en esta coyuntura es qué puede ocurrir con las renuncias y o lo que llamamos los desistimientos de los negocios. Nosotros hacemos una medición regular con el Censo de Coordenada Urbana, donde las renuncias identificadas como el cambio positivo en el saldo de los inventarios de los proyectos se pueden atribuir mes a mes en un conteo, digamos, en un flujo de proyectos y en la regularidad de su levantamiento de información mensual. Aquí el punto es, claro, arrancó el periodo crítico en marzo y en abril nuestras primeras estimaciones eran, oiga, yo creo que, o las primeras hipótesis que salían sobre el mercado es los desistimientos van a aumentar de manera importante. Las personas tienen un menor nivel de ingreso promedio, los niveles de desempleo, pues las tasas de desocupación han aumentado y los niveles de población ocupada en las últimas 3 mediciones se han reducido entre un 20% y un 25%. Luego tenemos una demanda potencial y una pérdida de puestos de trabajo sustancialmente importante. Y seguramente ese panorama de mayor riesgo que se configura en una economía que está contrayéndose, que tiene incertidumbres, que tiene muchísimos elementos, pues genera un panorama de riesgos también a la hora de entender el mercado, que muy seguramente se traducían en criterios de originación de créditos y asignaciones de créditos por parte del sector financiero a los potenciales deudores de crédito hipotecario mucho más restrictivos. Y eso podría ser que, si bien estaban en una preventa, pero su vivienda se iba a entregar o sus créditos se iban a desembolsar en este periodo, el riesgo de desistimiento se hacía más alto. Esos 3 factores nos construyeron esa hipótesis. Y luego empezamos a analizar un poco y entendimos que no necesariamente todos estos factores iban a tener una afectación de manera simultánea sobre las cifras. Quiero decir, desempleo en los meses entre abril y junio no se iban a traducir en desistimientos efectivos entre abril y junio. Existía un rezago natural entre estas dos variables. El equipo de estudios económicos liderado por Ivonne Cárdenas hizo un ejercicio muy interesante para comprobar los tiempos que podrían calzar un poco con esa hipótesis. Y lo cierto es que nos dimos cuenta que con un trimestre adelantado, es decir, desempleo en el trimestre X frente a los desistimientos en el periodo X+1, lo que uno podría encontrar es que ahí sí se generaría mayor nivel de desistimiento. Hay un rezago natural entre los datos efectivos de desempleo o los factores críticos de desistimiento y el riesgo, digamos, que se materialicen los proyectos. ¿Qué encontramos en las cifras? Esperemos esta dinámica cambie y desde luego en ese sentido creemos que va a jugar muy a favor los subsidios del gobierno nacional y también una propuesta y una apuesta del gremio por que se cree el mercado de garantías crediticias a través del Fondo Nacional de Garantías que permita garantizar el acceso al crédito o garantizar los créditos hipotecarios y minimizar el riesgo de desistimientos de estos mercados, pero lo que sí encontramos al mes de julio es que ya los datos empezaron a ser más altos. Frente al periodo abril-junio no teníamos mayor preocupación, seguíamos monitoreando y en el mes de julio nos dimos cuenta que tanto en el segmento bis como en el segmento medio tuvimos un nivel de desistimiento relativamente mayor al promedio reciente y que nos empieza más que a comprobar, a seguir advirtiendo que tenemos un riesgo latente en esa dirección y que debemos seguirlo monitoreando, pero desde luego proponiendo acciones de política pública para minimizarlo. La rotación de los inventarios, en resumen, la velocidad del mercado, con los volúmenes de ventas que habíamos observado claramente, nuestra preocupación en los últimos meses es, oiga, vamos a tener un mercado que está rotando, o estamos viendo un mercado que está rotando en 32 meses, cifras por fuera de cualquier previsión y desde luego por fuera de cualquier contexto histórico que analizáramos. Nuestra expectativa es, si las ventas tienden a recuperarse y el mercado se mantiene equilibrado en términos de la oferta, incluso más conservador que
digamos, averso al riesgo, encontrábamos que los indicadores de rotación se podrían moderar. La evidencia nos está mostrando eso. Están tendiendo sus niveles promedio. Al mes de julio la rotación en el caso de la BIS está en 7,5 meses frente a un 5,8 meses de su promedio histórico o de sus datos más equilibrados recientemente. En el caso del segmento medio están 19,9 meses. Si lo comparáramos contra cifras de referencia, todavía faltan 5 meses, digamos, o esperaríamos que se ajustara un poco más este indicador más cercano a los 15 meses. Y en el caso del segmento alto, donde alcanzó a estar cercano a 38 meses la rotación en los meses de mayo y junio, hoy en día estamos viendo una rotación de 25,3 meses y pareciera que va en la dirección correcta a tender a equilibrarse entre las ventas que estamos viendo y la oferta disponible. Esa es la historia que queríamos contarles, una historia de cifras positivas en la comercialización, cifras donde los niveles de riesgo, o por lo menos de los 3 indicadores, todavía no nos describen de manera generalizada, pero sí nos dan algunas señales de advertencia y que nos permiten seguir monitoreando, digamos, el detalle del mercado. Dicho eso, vamos a volver este espacio, vamos a tratar de hacer de este espacio un encuentro regular con las personas que siguen detalle en nuestro mercado, pero creo que es importante que todos tengamos la misma información para que construyamos las expectativas con base en el mayor volumen de información de nuestro censo de coordenada urbana, que quiero destacar que ahora tenemos datos 2 semanas antes de lo que lo hacíamos hace algún tiempo, gracias al esfuerzo del trabajo del equipo de la presidencia y de todas las regionales, a quienes, además de la complejidad de la actual coyuntura, podemos destacar y además de agradecer por el enorme compromiso que han tenido en crear información oportuna para todos los afiliados, para el mercado y para los actores que siguen nuestra actividad. Dicho eso, entonces vamos a darle paso ahora a Karen Ortega, quien nos va a presentar la parte más importante, interesante y de análisis de este encuentro y tiene que ver con los resultados que se encontraron, sobre geotendencias en el análisis de los cambios demográficos y las oportunidades e innovaciones que eso va a generar sobre el mercado inmobiliario del país. Muchas gracias. Adelante, Karen. Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Ahí ya se puede ver. Ahora ya la tienes en modo presentación, perfecto. Sí. Listo, perfecto, Edwin. Muchas gracias por la introducción. En efecto, como lo mencionamos al inicio, este webinar lo diseñamos para contarles sobre el nuevo producto que tenemos en la Jefatura de Información Estratégica, que es Geotendencias de la Construcción. Esta es la primera edición. La idea es que cada año tengamos 2 ediciones de este producto. Y en esta oportunidad, el análisis que quisimos hacer fue asociado al tema de la transición demográfica, aprovechando un poco la información del censo de 2018, que ustedes saben que es una radiografía muy importante sobre el perfil de la población y que particularmente a nosotros nos sirve para entender un poco cuáles son las dinámicas de la demanda asociadas a vivienda. En especial, pues ustedes saben que las tendencias demográficas y su diferenciación regional, pues son un insumo muy importante que nos ayuda a entender y a perfilar un poco cuáles son las realidades de las necesidades habitacionales de los hogares colombianos y también son un insumo muy importante para los empresarios, ya que ayudan en la estructuración de proyectos acordes con esa nueva segmentación de la demanda y también pues muy importante para las personas que analizamos y seguimos el mercado de la vivienda en Colombia. Acá para arrancar a manera de introducción tenemos algunos indicadores. El primero que ustedes saben por excelencia es el que uno analiza cuando está revisando estos temas demográficos, es el tema de las edades, que normalmente se analiza a través de la pirámide poblacional que ustedes pueden ver en la parte izquierda de su pantalla. Entonces ahí está la pirámide de 2005, que fue nuestro censo anterior, y 2020, esa es la proyección que se hizo con base en la actualización del censo de 2018, y se puede ver muy fácilmente cómo los rangos inferiores, acá estamos por rangos quinquenales, los rangos inferiores de edad, pues perdieron participación
ya vemos que la pirámide amarilla, que es la más reciente, la que corresponde a 2020, pues es un poco más angosta y va ganando participación las edades superiores. Para entender un poco más cuál ha sido ese cambio porcentual en esos rangos quinquenales, tenemos la gráfica de la derecha. Ustedes pueden ver cómo en las categorías que están hasta por debajo de los 24 años, pues en todas ellas se restaron algunos puntos porcentuales, es decir, la población que va de 0 a 24 años entre estos dos periodos es mucho menor, y en su lugar las edades que corresponden a un perfil de población más adulta o población mayor, pues empezaron a ganar una participación importante. Particularmente, si ustedes ven las barritas verdes que cubren a la población que tiene entre 30 y 59 años, pues vemos cómo los dos últimos rangos ganaron 1,2 puntos porcentuales y 1,7 puntos. Eso parece poco, pero digamos que estas variables demográficas o poblacionales que tienden a ser muy estructurales, pues esos cambios que parecen pequeños en puntos porcentuales son bastante significativos. Ahí ustedes pueden ver, ya pasando hacia los rangos más elevados de edad, los que están por encima de 30 años, cómo la población particularmente de 60 a 64 años, pues creció 1,6 puntos entre estos dos periodos. Hacia 2018, o con la información del censo 2018, sabemos que la población que está en Colombia por encima de 65 años aproximadamente es como el 8,8%, y las proyecciones nos dicen que tal vez hacia 2023, 2024, vamos a tener la participación de esta población muy seguramente en 2 dígitos. Entonces, todas estas transformaciones pues van a ser importantes para analizar cuál es el producto inmobiliario que le vamos a ofrecer a nuestros hogares en Colombia. Un poco la justificación de que esa pirámide poblacional se haya comportado de esa manera, puede haber varias, pero acá con el equipo elegimos 2 particularmente: la esperanza de vida y la tasa de fecundidad. Ustedes pueden ver como el primer indicador, el de esperanza de vida, entre 2005 y 2017, creció de manera importante. Para ese periodo inicial teníamos una esperanza de vida alrededor de 73 años, y a 2017 estamos ya en 76 años. Eso se debe un poco, o más bien en gran medida, a las mejoras que hemos tenido en el entorno socioeconómico del país, el tema de acceso a la salud, unas condiciones sociales en ciudades y en centros urbanos mucho más favorables que antes, y eso hace pues que este indicador haya crecido y haya habido una mejora importante. Por el lado de la tasa de fecundidad, ahí pues también hay varias razones. Uno a veces ve países europeos y ellos, aunque tienen un indicador mucho más bajo que el que nosotros tenemos actualmente, esa transición fue mucho más lenta. Nosotros hemos ido muy rápidamente decreciendo. Hacia 2005 teníamos un indicador de 2,3 hijos por mujer. Obviamente si veíamos esto antes de los 90, en los años 80 estábamos casi 5 hijos, entonces hemos corregido de manera importante. Y para el último dato, estos sí son datos reales y tienen un poco de rezago, no salen del censo, el último corte es 2017, tenemos 1,97 exactamente hijos por mujer. Eso pues se ve un poco influenciado, entre otras razones, por la mayor inserción de la mujer en el campo laboral y académico, que juega un rol importante, y también por mejoras en temas socioeconómicos, como el mayor crecimiento en la clase media, donde hemos visto que los hogares unipersonales que están liderados, digamos, por mujeres, han crecido en el segmento medio de manera importante. Entonces, todo eso hace que la mujer de alguna manera retrase su decisión de tener hijos. Listo, entonces teniendo un poco ese contexto de qué es lo que ha pasado a nivel demográfico en nuestro país, decidimos tomar 2 variables para analizarlas de manera regional, de acuerdo a nuestros mercados de vivienda más importantes, o los que cubrimos con coordenada urbana, que ustedes saben que allí recogemos casi el 90% de lo que es la actividad en el sector edificador.
Entonces, esas variables son la estructura etaria y el tipo de hogar de acuerdo a su tamaño. Acá tenemos este primer ejercicio de georreferenciación. Quisimos identificar a nivel departamental cuál es la participación de la población que tiene más de 60 años. Entonces, a medida que va siendo más intenso el color morado o el color violeta, pues eso quiere decir que en ese departamento tenemos una mayor participación de la población mayor de 60 años. De esta manera, pues la reflexión que tenemos de este primer ejercicio es que en las zonas centrales y occidental del país, en la zona central y occidental, perdón, pues hay una mayor concentración de la población mayor de 60 años. Ustedes pueden ver ahí como departamentos como Santander, Boyacá, Bogotá, pues tienen unos porcentajes que incluso superan el 12% de la población mayor de 60 años. Incluso, y ahí destacan muy bien los departamentos del eje cafetero y de Tolima, allí se puede encontrar una participación que puede ser del 15%. Actualmente ustedes saben que hay unas tendencias en generación de proyectos muy particulares, el tema de multifamily, hay ya proyectos que en Colombia se están haciendo con este tema de senior living, entonces es una variable importante de analizar que da un insumo muy interesante para la estructuración y diseño de proyectos en estas regiones. Antes de mostrarles el segundo mapa que hicimos a nivel departamental, una pequeña introducción a esta variable que es muy importante para nosotros, el tema de la participación de los hogares según el número de personas. Esta información está para 2018. Digamos, uno puede hacer una tipificación de hogares de muchas maneras. Acá solamente tomamos por el número de personas. Uno puede hacerlo por diferentes categorías, si son nucleares, si son compuestos, si son extensos. Eso queremos hacerlo en un ejercicio posterior, pero acá si miramos el número de personas o hacemos el ejercicio con número de personas, pues encontramos que en 2018 los hogares unipersonales tienen una participación importante. En este caso 18,5% de los hogares en el país tienen este número de personas, es decir, una única persona específicamente, y también tienen una participación relevante las de 2 personas. Entre estas 2 primeras categorías estamos hablando de casi el 40% de los hogares. Cuando mirábamos las cifras en el censo 2005, encontrábamos una participación obviamente mucho mayor, mucho menor, perdón, 6 puntos menos, era cuando revisábamos las cifras en 2005, entonces vemos cómo estos hogares, pues obviamente han tenido un crecimiento importante en algunas regiones y ya vamos a ver cómo se ha comportado esto en esos departamentos. Acá entonces tenemos el mapa, entre más intenso es el color verde, quiere decir que hay más, en el promedio del departamento hay un mayor número de personas que componen el hogar, y entre más clarito, pues vamos a encontrar en ese departamento tamaños de hogar mucho más pequeños. A nivel nacional, y esto con base, como les digo, en el censo 2018, sabemos que el promedio de los hogares es de 3,1 personas. Acá podemos ver cómo en las zonas centrales del país, y también un poco en la región pacífica, pues hay hogares muchísimo más pequeños. Ustedes saben pues que acá las dinámicas económicas, las dinámicas académicas y demás son bastante particulares, más asociadas hacia el centro del país, y eso hace pues que en esos departamentos vayamos a encontrar unos productos inmobiliarios más particulares que vamos a ver en el análisis de georreferenciación más adelante. Bueno, ya teniendo un poco cuál es el marco con estas 2 variables que son muy importantes para el perfil de la demanda, vamos a hacer el mismo ejercicio departamental, o hicimos el mismo ejercicio a nivel de departamentos, georreferenciando algunas variables también importantes que tenemos en nuestro censo coordenado urbano, particularmente el tema de la verticalización, las zonas comunes y la incidencia que tienen los apartaestudios o este tipo de vivienda de apartaestudios en los departamentos. Entonces acá arrancamos con el número de pisos, cuál ha sido la verticalización que se ha generado en los departamentos.
Acá pues obviamente esta variable tiene mucho que ver no solo con las variables demográficas que vimos, sino con las dinámicas de densificación y de crecimiento poblacional. Ustedes saben que este último periodo intercensal, donde la población creció a ritmos aproximados de 1,1%, pues ha sido más bajo frente al periodo intercensal pasado, donde la tasa de crecimiento poblacional rondaba tal vez el 1,4% de crecimiento. Entonces acá hicimos la georreferenciación de la altura promedio de las edificaciones en los departamentos. En 2009 a nivel nacional sabíamos que era aproximadamente de 8 pisos, y en el último corte, los últimos 12 meses, que en este caso los contamos a mayo, creo, a mayo del 2020, pues ya estamos hablando de que el promedio es de 11 pisos. Acá, entre más profundo, más intenso sea el color azul, pues quiere decir que en ese departamento hay como promedio pues un mayor número de pisos en las edificaciones que se desarrollan. De esta manera, entonces, en departamentos como Antioquia, Bogotá, Bolívar, Santander y Caldas, pues la verticalización ha sido un poco más acentuada. Ahí vemos que está más o menos alrededor de 12 pisos o más, mientras que en otros departamentos como Córdoba, Cesar, Norte de Santander y Cauca, pues todavía no se ha intensificado tanto esta verticalización. Ahí el promedio es inferior a 6 pisos, y pues eso depende, como les digo, un poco de esas dinámicas poblacionales. Sin embargo, donde sabemos que hay más presión y parece evidente, como en el caso de Bogotá, en el caso de Antioquia, pues sí se ha dado una verticalización un poco más acentuada en los últimos años. Acá este es el mapa que les mencioné sobre los apartaestudios, es bastante interesante. Ustedes vieron cómo en el pastel que les mostré al inicio en la introducción de las variables demográficas, encontrábamos que 4 de cada 10 hogares en el país son unipersonales o están conformados por 2 personas. Entonces, para responder a las necesidades habitacionales de este perfil de hogares, seguramente no se van a requerir, como hace unos años, unas viviendas de unos tamaños y con unas amenidades muy particulares, sino que ahora pues se requieren de otras cosas muy particulares. Metiendo un poco el tema de necesidades habitacionales, hay un dato en la publicación de déficit habitacional que hace el DANE que es muy interesante, y es que de los hogares unipersonales que hay en el país, que ustedes vieron que es aproximadamente el 18%, casi el 30% de esos hogares, o entre el 30 y el 35, tienen alguna necesidad habitacional, bien sea asociada al componente cuantitativo o cualitativo. Entonces, esa variable también nos dice mucho de si bien hay que responder con este tipo o este perfil de edificaciones a esos hogares de menor tamaño, también las personas o los hogares que tienen una deficiencia en las condiciones de su vivienda han tenido como una reducción en el tamaño de su hogar. Acá ustedes pueden ver, entre más anaranjado, más rojo, más intenso es el rojo, pues es una mayor participación de los apartaestudios. Ahí destacan los departamentos de Magdalena, Boyacá, obviamente Bogotá y Quindío, que si uno lo relaciona con algunas variables, pues se encuentra que ahí hay un polo importante, por ejemplo, académico, universidades, en todos esos territorios urbanos que se están fortaleciendo últimamente, y eso ha hecho seguramente que la participación en esos departamentos de los apartaestudios haya sido más destacada en los últimos años. Ya para cerrar esta parte como de georreferenciación desde la oferta, hicimos un ejercicio con las zonas comunes. En 2009 encontrábamos aproximadamente que en promedio se ofrecían 4,5 zonas comunes diferentes, obviamente, en ese periodo, y ahora estamos muy cerca a las 6 zonas comunes que se ofrecen en cada uno de los proyectos. A nivel regional, obviamente esa oferta es un poco más amplia en departamentos como Bogotá, Cundinamarca. Ahí también tenemos mercados intermedios que destacan mucho en esta parte de zonas comunes como Tolima, Risaralda, Quindío, Huila, Meta, Antioquia y Bolívar. Entonces, como esos hogares han cambiado, tienen unas tendencias a ser mucho más pequeños, seguramente la vivienda
va a tener unas condiciones más particulares, pero digamos, los empresarios o los proyectos más bien están ofreciendo algunos elementos adicionales para esos nuevos proyectos que se están desarrollando para este perfil de hogares. Ya como reflexiones finales, entonces tenemos básicamente 3. La primera es que las variables o los elementos de orden demográfico, como esa disminución que vimos tan fuerte en la tasa de fecundidad, la formación de hogares de menor tamaño y un incremento importante de la población mayor de 65 años, que como les dije también al inicio, se espera que para 2003 ya sea de 2 dígitos, aproximadamente se cree que va a ser 10,2%, son señales muy importantes de la demanda para la estructuración de la política de vivienda y también obviamente, de los proyectos que responden a esas necesidades habitacionales. Ustedes saben que el gremio, con toda esta información y con todos estos análisis que construye, pues trabaja de manera muy activa en el estudio y en el análisis de propuestas de proyectos que respondan a estas necesidades. Uno de ellos es el tema de proyectos para arrendar. También ustedes deben haber escuchado el tema de hipotecas inversas, que tratan un poco de responder a esas nuevas realidades que tiene nuestra población en Colombia. Y por último, pues el mercado, tanto el mercado como la política pública, deben ajustarse a estas nuevas realidades e innovar para satisfacer de manera muy eficiente las necesidades de los hogares en nuestro país. Bueno, eso era lo que teníamos para contarles. Estos ejercicios podemos replicarlos a diferentes escalas. En el equipo pues está muy liderado por Nicolás Buitrago. Ya se están haciendo ejercicios con una desagregación territorial mucho más pequeña, a nivel de localidades, por ejemplo, de zonas, de manzanas. Tenemos la información en coordenada urbana para hacer este tipo de ejercicios, y el censo 2018 pues también tiene una información con una desagregación importante para poder seguir haciendo ese seguimiento mucho más micro a la demanda. Entonces, eso era lo que teníamos para contarles. Gracias, Karen. Quería contestar una pregunta que aparecía ahorita en el chat. Simplemente, bueno, vamos a compartir el video de este espacio. Entiendo, sí, ¿verdad? Sí, sí, señor. Vamos Perfecto. a compartir con la presentación también. Entonces, eso nos formulaba la pregunta Arturo González. Entonces, vamos a compartir la presentación y el video correspondiente. Jaime Benítez nos preguntaba o nos hacía el comentario que, ojo, el documento COMPES, supongo que habla del borrador que salió digamos, a comentarios públicos, no incluía el beneficio para los inventarios existentes. Muchas gracias por la observación al señor Jaime Benítez. En efecto, dentro de los comentarios, en el tiempo correspondiente, desde el gremio mandamos los comentarios correspondientes para que en la medida del Fresh No Biz fuera incorporado también su aplicación en todos los proyectos de vivienda nueva, independientemente de su etapa o fase de construcción, es decir, también van a incluir el inventario terminado porque es naturalmente una parte importante, digamos, de la oferta, pero también porque nos ayuda a corregir el mercado. Entonces, gracias por la precisión. Y bueno, adelante tú si hay más preguntas o si quieres alguna precisión adicional. No, pues si tienen algunas preguntas adicionales, yo creo que podemos tener, tú me corriges, Cristal, pero tal vez unos 10 minutos para revisar inquietudes particulares. Y si no, pues vamos a compartirles, como dijo Edwin, el video con la presentación y allí pues el link que los lleva directamente al documento donde pueden interactuar con los mapas, ver la información que está detrás de ellos, encontrar algunas reflexiones un poco más profundas sobre el análisis que hicimos. Y al final, bueno, no sé si lo mostré, pero al final están nuestros números de contacto. No sé si los pueden ver. Bueno, nuestros números, no nuestros correos, para que pues estén ahí preguntándonos o contándonos las dudas que tengan respecto a este primer boletín de geotendencias. Listo, Karen, pues por el momento no tenemos más preguntas, entonces esperamos podemos cerrar. Damos por finalizado el evento, exactamente. Vale, no, si no hay preguntas, yo creo entonces que podemos cerrar. Muchas gracias a todos, Edwin, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Gracias.